Muy buenos días a todos los asistentes. Bienvenidos nuevamente a un viernes de soluciones sostenibles del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. El día de hoy, acompañados y organizando este espacio también nuestros miembros, la Universidad de AN y Geoter. Agradecerles antes que nada a todos los asistentes. Sabemos que han sido muy constantes todos nuestros miembros, aliados, público general en poder estar presentes en estos espacios que tenemos cada viernes, cada semana y pues cuyo objetivo es poder profundizar en diferentes temas en torno a la construcción sostenible que logren enriquecernos y generar cada vez más conocimientos en torno a estos aspectos que nos tienen reunidos en estos espacios. El día de hoy, marzo 19, el viernes de soluciones sostenibles, como bien ustedes pues lo saben, hablaremos del tema de energía geotérmica de baja entalpía, la opción renovable para el acondicionamiento de ambientes. Tenemos como invitados y ya más adelante José Alejandro Martínez hará la respectiva presentación, pero pues muy rápidamente nombro y doy la bienvenida a Elías García Pereda de Geoter, Dagoberto Ortiz de la Universidad de AN, José Alejandro Martínez también de Universidad de AN y Leonardo Rodríguez, que se nos unirá más adelante antes del inicio del panel. Previo a dar inicio ya a este viernes de soluciones sostenibles, recomendarles a los asistentes que queremos también escucharlos a ustedes, queremos leer las diferentes preguntas, comentarios que tengan y para esto tendremos un espacio al final de este viernes de soluciones sostenibles en el cual pues tendrán la oportunidad de preguntarnos o comentarnos sus percepciones y demás respecto al tema. Tienen una opción en la plataforma que es de preguntas, ¿sí? Ahí nos pueden dejar las preguntas y muy amablemente, pues al final procederemos a leerlas. De todas maneras, si alguien quiere que se le active su micrófono, también pueden escribir en este mismo panel de preguntas que desean que se le active el micrófono y con mucho gusto, pues estaremos atentos. La agenda de la jornada es muy sencilla, consiste primero en una introducción a cargo mío, Juan David Liscano, especialista jurídico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Seguido de esta introducción, doy la palabra a Elías García Perea de Geoter, quien nos hará pues una presentación muy interesante del tema. Y seguido a esta intervención de Elías, iniciaremos con el panel moderado por José Alejandro Martínez y los panelistas que él ya nos presentará para finalizar con un espacio también de preguntas de parte del público. Entonces, ya dadas estas indicaciones muy breves de este espacio, procedo con esta pequeña introducción donde pues se darán unos brochazos, por así decirlo, muy generales del tema y de la importancia de esto que nos reúne el día de hoy. Entonces, primero comentarles que la energía se ha vuelto imprescindible en la sociedad moderna, ¿sí? Ya que hace parte de todos los aspectos de nuestra vida. Y en Colombia, cerca del 70% de la electricidad del país se produce a partir de nuestras fuentes hídricas, a través de grandes hidroeléctricas, las cuales son muy vulnerables al cambio climático. Y esto, pues, digamos, lo hemos venido escuchando ya desde hace años atrás y hemos ya podido asimilar, gracias a redes y diferentes medios de comunicación, la importancia que esto tiene. El restante 30% de la energía restante proviene de termoeléctricas que usan gas, carbón y diésel para generar electricidad y en una pequeña fracción energía eólica y solar fotovoltaica. Es por esto que los organizadores de este viernes de soluciones sostenibles y los invitados que estamos el día de hoy hemos decidido convocar este espacio para poder darles a conocer a ustedes una forma de energía renovable no convencional, la geotérmica, pero en una aplicación que no es muy conocida en nuestro entorno colombiano. La energía geotérmica de baja entalpía basa sus aplicaciones en la capacidad que el subsuelo posee de acumular calor y de mantener una temperatura sensible constante entre 10 y 20 metros de profundidad a lo largo de todo el año. El día de hoy contaremos en el evento con los tres momentos que ya les comenté en un inicio, dándole pues primero la palabra
Elías García y seguidamente con el panel que ya pues ustedes conocen. Y ya pues sin más preámbulos, habiéndoles explicado y habiéndoles dado esta pequeña introducción y explicado pues la agenda del día de hoy, les presento a Elías García Pereda. Él es licenciado en Geología por la Universidad de Oviedo de España. Tiene un máster en Energías Renovables y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid y titulado en Gestión Operativa Internacional por la Cámara de Comercio de Madrid. Actualmente es el responsable del Departamento de Desarrollo Internacional de Geoter. Planifica y ejecuta proyectos y estudios de ingeniería mediante geotermia y otras energías renovables en los sectores industrial, residencial y terciario. Elías representa a Geoter, una compañía fundada en el año 2017 que ofrece servicios de uso de energías renovables, lleva a cabo proyectos de diseño sostenibles y con baja dependencia de combustibles fósiles. Entonces, Elías, bienvenido nuevamente. Le doy la palabra para que, por favor, proceda con la interesante presentación. Entonces, le voy a dar en este momento el rol de presentador. Listo. Juan David, muchas gracias lo primero por la presentación. También muchas gracias a la universidad por el apoyo y al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible por permitirme estar el día de hoy con vosotros. Juan David, por favor, confírmame, es que estoy con dos pantallas, ¿qué es lo que estáis viendo? No sé si podréis ver o si ya estáis viendo mi presentación. Estamos viendo en este momento una pantalla de una presentación PowerPoint. Vale, perfecto. Pues la voy a poner en modo presentación y comienzo. Listo, ya lo estamos viendo. Venga, genial. Pues nada, antes de nada, pues agradecer la oportunidad y este espacio en estas píldoras, en los viernes sostenibles del del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Y como decíamos en la presentación, vamos a hablar de geotermia de baja entalpía. Bueno, me gustaría presentar un poco la empresa para que, una empresa Geoter, que es a la que represento como director de desarrollo internacional, y al fin y al cabo para que conozcáis la trayectoria que tenemos durante los últimos años y sepáis o podéis conocer el background que nosotros tenemos y bueno, pues esa experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, no solamente de geotermia baja entalpía, sino también en proyectos de eficiencia energética en general. El grupo Geoter es un grupo español, una empresa familiar, digamos, española, que se fundó en el año 2007. En ese momento llegó a España, bueno, empezó a desarrollarse, quería desarrollarse en España como una ingeniería que pudiese estudiar este tipo de proyectos con estas aplicaciones que en ese momento no eran tan conocidas a nivel técnico en España. Si bien es cierto, no había los players que permitiesen el desarrollo completo de las instalaciones, por lo tanto, la empresa evolucionó y llegó a cubrir todos los aspectos. Inicialmente el estudio de ingeniería, como pues el desarrollo de las instalaciones y a día de hoy también tenemos un departamento muy importante que sería el de servicio técnico. La atención o, al fin y al cabo, la solución de problemas que pueden surgir con este tipo de instalaciones. Y bueno, pues para eso hemos desarrollado un departamento que es una de las patas que permiten que tengamos mucha fuerza y que estos proyectos pues, sean, bueno, pues que tengamos muchos éxitos. A día de hoy, bueno, pues eso, en 2007 se fundó la primera o la sede central en Madrid, en España, pero durante los últimos años ya tenemos una presencia internacional, tenemos experiencia en el desarrollo de proyectos, sobre todo en América Latina. Tenemos tenemos subsidiaria, tenemos empresa fundada en Chile, en México, estamos en trámites también en Colombia y luego pues hemos desarrollado proyectos en otros países como Bolivia, Argentina, y esto quiere decir no solamente que hemos hecho estos proyectos en Europa, sino que también ya tenemos experiencia y de hecho muy satisfactoria en todos estos países con instalaciones que pues están funcionando de forma correcta y pues en el caso de que fuese necesario se podrían incluso visitar. Al fin y al cabo es uno de los primeros problemas que esta tecnología puede resultar desconocida y realizar el primer proyecto suele ser lo más dificultoso,
para desarrollar esta tecnología en los diferentes países o mercados que la desconocen o en la que todavía no se está o se ha desarrollado. Luego también, pues eso, somos líderes en el sector porque si bien es cierto que en España puede haber diferentes compañías, hay muy pocas que hayan dado el salto a América Latina para desarrollar este tipo de proyectos. Nosotros estamos allí y incluso hemos colaborado con la redacción de normativas y de diferentes, de normativas a nivel de legalización de las instalaciones y, como decíamos anteriormente, el desarrollo de varios proyectos que si tenemos tiempo al final de la presentación veremos algunos ejemplos. Y luego también comentar que no somos una empresa que únicamente desarrolle, como decíamos anteriormente, el estudio de ingeniería y la instalación, sino que tenemos un apartado, un departamento muy importante de investigación y desarrollo que nos permite estudiar en profundidad y saber cómo funciona no solamente los proyectos y la tecnología, sino la geotermia en general y la combinación con diferentes sistemas de eficiencia energética. Comentar únicamente pues, que nuestra empresa o los principios de nuestra empresa son la calidad y la innovación. Al fin y al cabo, pues, durante todos estos años, más de 13 años ya que llevamos desarrollando este tipo de proyectos, nuestra máxima es aportar una buena garantía, tener una buena garantía, que los clientes confíen en nosotros y una seguridad. Esta seguridad, pues al fin y al cabo, nos la da nuestra experiencia en el diseño y la ejecución de las instalaciones y luego también este departamento de servicio técnico que decíamos que no solamente puede subsanar algunos problemas, sino que nos podemos anticipar a día de hoy gracias a la tecnología con la monitorización constante de todas las instalaciones y sobre todo las que tenemos un poco más lejanas. También comentar que a día de hoy tenemos alianzas estratégicas con los principales fabricantes de bombas de calor, que es uno de los elementos que vamos a ver ahora en la presentación, o de diferentes elementos para las instalaciones. Somos representantes en exclusiva para varios de estos equipos, tanto en España como en Latinoamérica. Y luego, pues básicamente, lo que queremos es, independientemente de que seamos una empresa que tenemos esta solución, que es la geotermia, tenemos una vocación de servicio y es que al fin y al cabo lo que queremos o lo que nos interesa es ayudar a nuestros clientes o a nuestros partners a buscar cuál es la solución más óptima para los proyectos que nos llegan y que tenemos que estudiar. A lo largo de todos estos años, pues hemos desarrollado proyectos que encajarían dentro de todas estas finalidades. Proyectos para viviendas unifamiliares, que podríamos decir que son los más pequeños, también que son muy interesantes. Y luego, de hecho, veremos un ejemplo económico de una vivienda unifamiliar, pero luego también proyectos de grandes residenciales, uso terciario, dotacional, usos industriales, y como decíamos antes, investigación y desarrollo e innovación. Varios de estos ejemplos los podríamos ver y los intentaré ir explicando a lo largo de la presentación. Si bien es cierto, en el día de hoy a lo que me voy a intentar ceñir es a una explicación técnica de cómo se desarrollan los proyectos y pues cómo encararíamos cuando recibamos una solicitud de, oye, queremos hacer un proyecto geotérmico, cómo empezamos a estudiarlo y luego qué tenemos que hacer para el desarrollo total de este tipo de instalaciones. De hecho, vamos a ver cuáles son todos los apartados, desde, pues a partir de la ingeniería, pero lo que serían las perforaciones, entrando un poco en materia, lo que sería el diseño e instalación de sala técnica y el sistema de distribución para intercambiar o aportar esta temperatura que vamos a tener al interior de los edificios o de ambientes. No tienen por qué ser únicamente viviendas, sino que a nivel industrial, pues, por ejemplo, podríamos tratarse de cuartos fríos. De hecho, un ejemplo que se desarrolló en Colombia era precisamente para la ejecución y climatización, es decir, aportar frío para un cuarto frío. Pues ya para entrar en materia, y viene muy bien y está muy relacionado con lo que nos comentaba anteriormente Juan David, a nivel global de las energías renovables, siempre me gusta mostrar esta gráfica y hacer una diferenciación dentro de las energías renovables y de las energías finales que hay o que se consumen dentro de los edificios o a nivel global dentro de las ciudades. Si hablamos de energías renovables, y hoy vamos a hablar de energías renovables, porque estamos hablando de geotermia de baja entalpía,
Normalmente, pues viene a la cabeza que los sistemas más comunes de energías renovables son pues, la hidráulica, como decíamos que es muy importante, que podría cubrir como el 70% del suministro de energía colombiano, pero también los sistemas de bueno, pues, los aerogeneradores, molinos de viento o la solar fotovoltaica. Sin embargo, estos sistemas que bueno, pues sí que es cierto que son sistemas de energía renovables, lo que hacen es una producción de electricidad. En el día de hoy vamos a hablar de energía térmica. Como vemos en esta gráfica, en los edificios o el consumo principal de los edificios se basa principalmente, o los mayores consumidores son la parte de calefacción, que podría estar demandando un 46% de la energía consumida en el total de un edificio, y de agua caliente sanitaria. Pero estamos hablando en este caso de energía térmica. Luego también un 1% podría ser aire acondicionado, dependiendo del clima. Esto podría ser incluso mayor. Por lo tanto, la mayor demanda dentro de un edificio, incluso cercano al, vamos al 46 del 21, estamos en el 47, pero, perdón, en el 67, estamos cercano al 70% también de energía térmica que es demandado dentro de un edificio. Sin embargo, no hay demasiadas soluciones renovables que puedan aportar o cubrir esta demanda. La geotermia es una de ellas. Lo que vamos a estar haciendo es cubrir todas las necesidades, el 100% de las necesidades térmicas de un edificio con un único sistema, que es la geotermia de baja altancia. Vamos a estar cubriendo el agua caliente sanitaria, vamos a estar cubriendo la calefacción y también con este mismo sistema, con un único sistema, vamos a estar aportando refrigeración o el equivalente a este aire acondicionado. Por eso me gusta siempre recalcar la diferencia entre energía eléctrica y energía térmica. Y dentro de la energía térmica vamos a entrar con la geotermia de baja entalpía. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el principio de la geotermia de baja entalpía? Pues eso, este principio de la geotermia de baja entalpía lo podemos ver en esta imagen que tenemos aquí. También Juan David antes dio unas pequeñas pinceladas de qué consistía esta tecnología y por qué tiene estos rendimientos tan altos o por qué es tan rentable este tipo de tecnologías. Lo que vamos a hacer es utilizar el calor que está en el subsuelo. Como el propio nombre indica, geotermia, vamos a estar absorbiendo o bueno, recuperando ese calor que está en profundidad para aportarlo o intercambiarlo con una vivienda. En esta gráfica podemos ver cuál es el principio y cuál es la diferencia con otros sistemas, como podría ser bueno, sistemas convencionales, los aires acondicionados, los chillers o bombas de calor, como podría ser la aerotermia. A partir de cierta profundidad, como vemos en la gráfica, en la parte baja, estas temperaturas se mantienen constantes a lo largo de todo el año. No sufren las variaciones que podríamos tener en superficie debido pues, a la variación de temperatura ambiental, que se ve potenciada pues, en las estacionalidades. Si bien es cierto que en Colombia no hay tanta estacionalidad o tanta diferencia verano-invierno, pero sí que es verdad que las temperaturas, dependiendo de la zona, pueden ir de pues, en torno a los 7 grados, incluso pues, en zonas cálidas 25, 35 o incluso mayores. Sin embargo, como decíamos, a partir de cierta profundidad vamos a tener una temperatura estable. Esta temperatura estable pues, va a estar o la vamos a encontrar a partir más o menos de los 20 metros. Y en profundidad se va a ver afectada por el gradiente geotérmico. El gradiente geotérmico, al fin y al cabo, lo que quiere decir es que según vamos en profundidad, cada 100 metros la temperatura se va a estar incrementando en torno a los 3 grados debido pues, al calor mantélico o a diferentes reacciones que hay en profundidad en el interior de la Tierra, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, para climatizar estos edificios, para hacer este intercambio, unas perforaciones. Sí que es verdad que hay otras opciones que también vamos a ver, pero unas perforaciones para aprovecharnos de este calor y así ser muy eficientes. No vernos influenciados pues, por estas diferencias de temperaturas. Al fin y al cabo, una aerotermia, un chiller, cuando está trabajando a 7, a 5 o incluso a temperaturas negativas, los rendimientos son muy bajos. Bueno, perdón, si hablamos de chillers sería con temperaturas muy altas. Si estamos en temperaturas de 24 grados o 35 grados, los chillers van a perder mucho rendimiento, no van a tener
bueno, pues no van a tener la eficiencia que tienen las bombas de calor. Entonces, ese sería el principio. Luego veremos cuáles son, al fin y al cabo, los rendimientos que tienen estos sistemas, pero esto es de lo que nos vamos a aprovechar. ¿Cómo nos vamos a aprovechar? Pues con unas ondas geotérmicas que vamos a ver a continuación, por las cuales vamos a introducir un fluido caloportador. Va a ser agua con vapor. Al fin y al cabo, y en resumen, lo que vamos a hacer es estar intercambiando, es balanceando lo que es la energía que tenemos en el subsuelo, en el terreno, lo dicho, en torno a una profundidad, a partir de más de los 20 grados, normalmente las perforaciones las hacemos que estén en torno a los 100 metros de profundidad con las habitaciones, y esto nos serviría tanto para verano como en invierno, o bueno, pues en zonas cálidas y en zonas frías. Este intercambio se hace en este fluido caloportador, luego pasará por una bomba de calor, que al fin y al cabo podríamos decir que es el elemento clave de estas instalaciones, normalmente digo que es el corazón de las instalaciones, y que nos ayudará a potenciar la temperatura, ya sea para aportar agua caliente sanitaria, en torno a los 60-70 grados, o para refrigeración, por ejemplo, o calefacción, que estaremos en temperaturas más moderadas. La calefacción en torno a los 30 y pico, la refrigeración en torno a los 10-15 grados. Pero esta misma bomba de calor o este sistema geotérmico va a poder aportar ambas. Bueno, en este caso serían tres, tanto calor, calefacción, tanto refrigeración, como agua caliente sanitaria. ¿Y de qué forma hacemos esto? Ahora ya entrando más técnicamente en lo que sería un sistema de geotermia de baja entalpía, tenemos dos formas principales de hacerlo. Lo que sería los sistemas o circuitos cerrados, que son los que vemos en pantalla, y los sistemas abiertos, que veremos a continuación. En los sistemas cerrados, pues a la derecha tenemos varios ejemplos. Lo que vamos a hacer es, como comentaba anteriormente, la introducción de unas sondas por las cuales va a circular un fluido caloportador. Normalmente es agua con anticongelante, glicol, diferentes tipos de glicoles que se pueden utilizar. Fluidos operativos que lo que permiten es que, dependiendo de las temperaturas que trabajen, no haya congelamientos o dilataciones dentro de las tuberías, ¿vale? Dentro de las sondas. Ese fluido caloportador va a utilizar va a absorber la temperatura que tenemos en el subsuelo, como decíamos, con perforaciones en torno a los 100 metros, y lo va a llevar a las bombas de calor que, como decíamos, potenciarán esta temperatura, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Perdón. La clave de estos sistemas es que tienen que ser totalmente cerrados. Estos sistemas son herméticos, de hecho, a lo largo o durante la ejecución de los proyectos hay que ir realizando diferentes pruebas de presión para que no haya ningún tipo de fuga y para que, básicamente no bajen los niveles de anticongelante, no haya burbujas de aire que puedan perjudicar el sistema. Sí que es verdad que hay otras opciones, no solamente las perforaciones verticales a los 100 metros, sino que podemos buscar, como vemos en la derecha, sistemas como conexionados horizontales, que sería este de aquí, o sistemas Skindy, o sistemas cerrados también en lagos o zonas pues donde tengamos agua. Pero siempre estaríamos hablando de eso, de sistemas de tuberías, normalmente plásticas, que tienen que estar selladas herméticamente, de hecho, con pruebas de presión para que no haya ningún tipo de fuga y ningún tipo de problema. Esto, al fin y al cabo, lo exige la normativa o los procedimientos de ejecución dentro de los proyectos de geotermia de baja entalpía. Y como decíamos anteriormente, tendríamos otra opción, que son los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos lo que nos hacen es permitirnos no tener la necesidad de realizar tantas perforaciones. Si bien es cierto, necesitan, o hay otros condicionantes, que es que tengamos una masa de agua muy importante a lo largo de todo el año para poder aportar o alimentar la bomba de calor con este agua, ¿vale? Como vemos en la imagen, podría ser unas aguas subterráneas, pero también podríamos utilizar lagos, ríos o cualquier tipo de balsa que nos permita succionar esa cantidad de agua, tanto en temporadas cuando haya más cantidad de agua como en temporadas de sequía, que se pueda alimentar la bomba de calor. Claro, entonces, eso sería un condicionante y para asegurarlo hay que hacer diferentes pruebas. Tenemos que probar, pues lo he dicho, que haya agua durante todo el año y luego también
hay que hacer un análisis del agua para saber cuántas partículas hay en flotación o pues las características del agua que no deberían o bueno, no pueden afectar a la bomba de calor. Por eso, en algunas ocasiones se ponen elementos intermedios, como pueden ser intercambiadores de placa, etcétera, para pues, separar los circuitos. Lo que permite esto es aportar la energía de forma directa desde estas masas de agua y nos estamos ahorrando el número de perforaciones. Sí que es verdad que tenemos que tener al menos dos canalizaciones, una que sería para la toma de esta masa de agua, para la impulsión, y otra para retornarla, después ya de haberle aportado el calor a la bomba de calor. Entonces, ¿cuál sería la configuración del sistema? Bueno, como habíamos visto, podemos diferenciar tres elementos principales. Uno, que sería el intercambiador, que es justo lo que estamos viendo antes, las perforaciones geotérmicas o el sistema de captación de agua. Luego tendríamos otro elemento que sería la bomba de calor, que es, bueno, yo lo denomino, pues es corazón de la instalación. Y luego el sistema de distribución. Este sistema de distribución interior pues serán los radiadores, el suelo radiante o sistemas de fan coils. Al fin y al cabo, los sistemas geotérmicos o de bomba de calor en general suelen ser o son compatibles con cualquier sistema de distribución. Bien es cierto comentar que a partir de la bomba siempre vamos a estar emitiendo con agua, lo cual pues, da cierta seguridad y hace que aumenten los rendimientos de estos tipos de sistemas en comparación con otros que trabajan con gases refrigerantes en la parte de la emisión, ¿vale? Entonces, luego, estos tres elementos principales se pueden dividir en lo que es una instalación exterior y una instalación interior. En la instalación exterior, al fin y al cabo, van a ir las perforaciones con sus ondas geotérmicas, a las cuales hay que realizar estas pruebas de presión, y luego con un conexionador horizontal que va a unir estas ondas geotérmicas con la bomba de calor. Estos serían esta imagen aquí central, que es la que muestra, por ejemplo, un ejemplo de conexión horizontal muy simple. Sería de una sonda, con una impulsión y un retorno. Esto pues se puede llegar a multiplicar n veces dependiendo de la demanda energética del edificio, ¿vale? Y luego la instalación anterior. En la instalación anterior tenemos la sala técnica en la cual vamos a colocar la bomba de calor y los siguientes elementos hidráulicos que se necesiten para completar esa instalación. Al fin y al cabo, pues trabajaremos con depósitos de ACS, con depósitos de inercia, bombas circuladoras, bombas de circulación, vasos de expansión, etc. Y luego ya el sistema de distribución, que sería el sistema emisor de energía. Muchas veces, cuando hablamos de estos sistemas, nos preguntan, ¿no? ¿Qué es mejor? ¿Realizar la obra antes de que se realice la construcción? ¿Se puede hacer a posteriori? Realmente, los sistemas geotérmicos, como los podemos dividir en estas diferentes partes, se pueden ir ejecutando a lo largo de toda la obra. También sí que es verdad que se pueden realizar antes y es muy interesante porque ahí podríamos disponer de todo el terreno, pero también se pueden hacer a posteriori. De hecho, tenemos varios proyectos que consisten en rehabilitaciones en zonas históricas en las que también podemos realizar las perforaciones. Estos serían dos imágenes de dos máquinas de perforación específicas de geotermia. En esta imagen de la derecha, además, pues tenemos aquí una bobina con sondas geotérmicas. ¿En qué consisten las perforaciones con las que trabajamos? Las perforaciones geotérmicas normalmente tienen un diámetro de 152 milímetros en la boca, en la parte más alta, y esto se debe a que, debido a que en las partes, bueno, en la parte más alta o en la más superficial, digamos, los materiales o el terreno puede ser un poco más inestable, es recomendable pues encamisar, poner una protección metálica para ir perforando poco a poco. A posteriori, cuando ya superamos los 30 metros de profundidad, se puede optar por seguir encamisando o, en su defecto, pues dejar de encamisar e ir perforando continuamente únicamente con las varillas, ¿vale? Normalmente trabajamos con dos métodos de perforación principales, que sería el método de rotopercusión o el de rotación con lodos. ¿Cuándo utilizamos uno u otro? Pues dependiendo de los materiales. Si tenemos materiales más duros, nos vamos con el de rotopercusión,
Y pues tengo aquí un martillo que sería, bueno, uno que ya está obsoleto, que ya se trabajó mucho con él y que a día de hoy está roto. Esto lo que va haciendo es golpeando y rotando para machacar la roca. Además, con este método de perforación, el martillo tiene aquí unos orificios que va inyectando aire a presión para que una vez vaya rompiendo la roca, este aire a presión haga que se disocie y permita bueno, pues que se rompa mejor y poder extraer esas fracciones de roca más pequeñas que se van a estar generando. Esto sería cuando estamos perforando con roca. Luego también esos orificios permiten extraer lo que sería el material que estamos perforando. Si nos encontramos con materiales más blandos, utilizaríamos el método de rotación, rotación con lodos. Lo que hacemos es utilizar este elemento, esta trialeta, que lo que hace es directamente ir rotando. Y en vez de emitir, o bueno, en vez de inyectar aire a presión, lo que hace es, por este orificio, inyectar agua. Agua, decimos lodos porque es agua con algo de material que estamos sacando también de la perforación. Eso nos ayuda a que la perforación sea más fluida y poder ir extrayendo, como decíamos anteriormente, por esa perforación, por ese orificio, el material que tenemos o que estamos perforando. Una vez acabamos la perforación, lo que hay que hacer es la introducción de sonda. Para completar lo que es toda la perforación, tenemos que introducir sonda. Ahora veremos qué tipos diferentes tenemos de sondas. Y luego las perforaciones geotérmicas tienen que ser rellenadas con un material. Nosotros utilizamos un cemento bentonítico, que normalmente tiene una conductividad próxima a la del terreno, pero bueno, hay diferentes parámetros o diferentes cementos que según el fabricante te va a dar una conductividad u otra. Esto es una fase clave, al fin y al cabo, y se hace este relleno, se tiene que hacer desde la parte más profunda hasta la parte más superior, con un tubo extra que se realiza cuando se introduce la sonda, cuando se introduce la sonda geotérmica, se introduce un tubo de inyección que irá conectado a una bomba que irá inyectando este cemento de abajo hacia arriba para que no se generen burbujas de aire que puedan perjudicar, al fin y al cabo, a lo que sería la conductividad o la transmisión energética del terreno al agua que está circulando por dentro de las zonas. Y luego también para evitar colapsos del terreno de arriba a abajo que puedan dañar las ondas, etc. Las ondas serían las siguientes. Hay diferentes configuraciones y diferentes materiales. Esto es un ejemplo de las diferentes partes que podemos encontrar en lo que sería tanto la introducción de sonda como el conexionado horizontal, que decíamos que era la única parte exterior dentro del proyecto. Si tenemos unos ejemplos, podríamos tener configuraciones de sondas dobles o de sondas simples. Las sondas dobles son estas que tenemos aquí o que estamos mostrando aquí, que tienen 4 tubos. Estos 4 tubos van a ser 2 de impulsión, por los cuales el agua va a ir entrando, y 2 de retorno, por los cuales el agua va a ir retornando ya con la temperatura adquirida en profundidad. Luego esto, una vez llegamos a la boca de la perforación, se tienen que ir uniendo, ya sea con Y, normalmente cuando son sondas dobles, o en una arqueta colectora, donde todas las perforaciones van a unir o van a juntar el agua que está retornando para llevarlo a la bomba de calor. Desde la arqueta, que pueden llegar múltiples perforaciones, ya saldrán únicamente 2 tubos, uno de impulsión y uno de retorno, que serán los que van a ir conectados con la bomba de calor. Entonces, básicamente en eso consistiría las perforaciones, fase de perforación, introducción de sonda, serían estas sondas que tenemos aquí, y conexionado horizontal. ¿Qué tipos de sondas hay? Lo que decíamos, diferentes configuraciones y diferentes materiales. Normalmente estos materiales tienen que estar testados y certificados. Para esas certificaciones lo que se les hace son unas pruebas de presión en fábrica, en las cuales pues certifican, para la redundancia, que no va a haber ninguna fuga durante X años. En este caso podríamos decir 50, que son los que nos certifica alguna de las certificadoras oficiales que tenemos en Europa. Puede ser SKZ, puede ser de la TÜV, etc. Sí que es verdad que estos materiales van a estar constantemente en contacto con el agua,
sí que es verdad que no van a estar en contacto con el aire, pero tienen que ser resistentes a la corrosión. Y los diferentes materiales que vamos a estar utilizando sería polietileno, polietileno de alta densidad, que sería el P100RC que vemos aquí, o materiales de polietileno reticulado, que sería el PEXA. ¿Cuándo se utiliza uno y otro? Pues al fin y al cabo va a depender del diseño y también de las temperaturas límites de trabajo. Al fin y al cabo, el P100RC es un material un poco más sencillo. RC significa que resiste al crack, por lo tanto, a las rozaduras y todo eso es resistente, pero sí que es verdad que admite trabajos a menor temperatura. Estaríamos en torno a los 40-45 grados de temperaturas útiles de trabajo. Con el PEXA, que es un material, es este polietileno reticulado, con una composición polimérica diferente, permite mayor rango de temperaturas, podríamos llegar hasta los 90 grados con PEXA, tiene algo más de resistencia exterior que las sondas anteriores y también algo más de flexibilidad. Bueno, pues las utilizaríamos en proyectos en los cuales, se requiera mayor temperatura. Si bien es cierto, como estábamos hablando anteriormente, vamos a trabajar con temperaturas relativamente medias o bajas, que son las que vamos a encontrar en el terreno. Veíamos en la gráfica de la segunda diapositiva que las temperaturas podrían estar en torno a los 20-25 grados. Sin embargo, habrá zonas las cuales se requiere mayor temperatura. No tiene por qué llegar a los 90 en el subsuelo, pero sí que es verdad que también si hacemos algún proyecto que combine otras energías renovables, como podría ser solar térmica para la disipación de la energía en el terreno, pues sí que se van a necesitar unos materiales específicos. Por ejemplo, PEX tiene mucha cabida en este sentido. Y bueno, pues básicamente eso sería lo que nos delimitaría o bueno, lo que nos indicaría la utilización de un material u otro. Y luego eso, pues las pruebas de presión que hay que ir haciendo casi en cada una de las secciones del proyecto. En fabricación tiene que venir con su etiqueta de que ha pasado estas pruebas de presión y que tiene ese certificado que decíamos. Durante la recepción hay que hacer un control visual de que todas las ondas llegan bien al lugar de donde se va a ejecutar la obra. Y luego, durante la instalación, en cada una de las divisiones, es decir, introducción de sonda, se prueba, es una prueba de presión. Conexión horizontal, se prueba para que todos los elementos de unión sonda con el conexión horizontal con la bomba de calor estén correctos y no haya ninguna fuga que pueda comprometer el funcionamiento del sistema. Si bien es cierto, también se hace en el primer momento durante la instalación para que si detectamos que hay alguna fuga que puede ocurrir, se pueda solucionar en el mismo momento. Y una vez ya todo está correcto, pasaríamos a tapar o enterrar los diferentes sistemas o bueno, las diferentes tuberías que habíamos instalado anteriormente. Una vez ya hemos hecho la introducción de sonda y conexión horizontal, como decíamos ahora, hemos realizado todas las pruebas de presión, llegaríamos a lo que es la bomba de calor. La bomba de calor es un elemento que consume un poco de electricidad porque tiene una de sus partes es el compresor. Este compresor eléctrico pues va a aportar, va a ser el que nos permita subir y bajar las temperaturas. Entonces, ¿cómo funcionaría una bomba de calor geotérmica? Al fin y al cabo, lo que va a hacer es, en este elemento de aquí, bueno, inicialmente se compone de 4 elementos principales. Sería el evaporador, este compresor del que habíamos hablado, un condensador y unas válvulas de expansión. Lo que hace es, este agua que viene del terreno, que viene del campo de captación, entra dentro de la bomba de calor y se comunica con un circuito interno por el cual circula un gas refrigerante. A día de hoy normalmente se utiliza el R410A. Si bien es cierto, se está trabajando y hay modelos que trabajan con refrigerantes naturales para luego a su vez cederlo en esta parte de aquí al sistema de distribución. ¿Cómo se hace? Dividimos en 3 circuitos, ¿vale? Este, que sería el circuito de captación, las ondas geotérmicas y el conexión horizontal. Luego, por este circuito solamente circularía agua
o agua más glicol, agua con este anticongelante en un porcentaje determinado. Luego se comunicaría en este evaporador con ese gas refrigerante, este segundo circuito, y el gas, el R410A, tomaría esta temperatura y pasaría al compresor. El compresor, normalmente, son compresores scroll, cuando estamos hablando de bombas de calor relativamente pequeños o no demasiado grandes. Luego, los otros compresores, cuando ya son a nivel industrial, son compresores de tornillo, pero ya cuando estamos hablando de bombas de calor, quizás de 1 mega. Entonces, este compresor scroll lo que va a hacer es mecánicamente comprimir el gas para que en esta parte de aquí de la bomba de calor vaya a alta presión y alta temperatura. Este gas que ya tiene alta temperatura porque se lo hemos aportado, en el condensador lo que va a hacer es intercambiar energía de nuevo con este tercer circuito que va a ser el que emita, ya sea para agua caliente sanitaria o ya sea para los sistemas de distribución que hayamos planeado, ya sean fan coils, radiadores, suelo radiante o el que sea, ¿vale? Entonces, al entregar esta energía a ese circuito de agua también interior, pierde esa temperatura y se condensa. De ahí el nombre de condensador. Al condensarse, se convierte en líquido y va a baja presión y baja temperatura. Y las válvulas de expansión, que son otro de los elementos clave de la bomba de calor, lo que hacen es devolverle la condición de gas a este R410A para volver al evaporador y comenzar de nuevo el circuito. Dos características importantes de las bombas de calor a día de hoy. Todas estas bombas de calor tienen la capacidad de invertir el ciclo. Por lo tanto, diríamos que el condensador se vuelve evaporador y el evaporador se convierte en el condensador. Y lo que permiten es que cuando necesitamos, tenemos demanda de calefacción, siga en este circuito que estábamos viendo aquí, del indicador del terreno a la estancia, pueden invertir este ciclo y hacer pues el sentido inverso. Lo que estaría haciendo sería aportar refrigeración a lo que sería, pues, por ejemplo, un cuarto frío o una estancia o una habitación en la que queremos pues, tener unos 20 grados cuando en el exterior tenemos unos 40. Ese sería el funcionamiento de la bomba de calor. Luego también comentar que normalmente las bombas de calor ya están incluyendo la tecnología inverter. ¿En qué consiste la tecnología inverter? Al fin y al cabo es una placa electrónica que lo que hace es regular el funcionamiento del compresor para estar funcionando siempre a las menores revoluciones posibles. Esto lo que es un regulador que lo que va haciendo es que cuando tenemos una demanda muy baja, pues el compresor va a estar funcionando a menores revoluciones. En esta diapositiva de aquí tenemos lo que es una ficha técnica de una bomba de calor. Aquí podemos ver que en las especificaciones, esta es una bomba de calor del fabricante Cojores, que es un fabricante español, del cual somos representantes en Colombia y del cual, pues, el proyecto del que hablábamos, que ya se desarrolló en Colombia, tenemos precisamente este modelo, que es una bomba de calor, una EcoGeo 522. ¿Qué quiere decir? Que este inverter va a modular la capacidad o la energía térmica que aporta a la estancia entre 5 kilovatios y 22 kilovatios, ¿vale? Ahí vemos pues, eso, que puede estar trabajando, si su potencia máxima son 22 kilovatios, puede estar trabajando a unas revoluciones mucho menores. Y en esta ficha técnica pues, podemos ver datos muy importantes. Al fin y al cabo, los que normalmente siempre preguntan o siempre se pregunta es ¿qué rendimiento tienen estas máquinas? ¿Qué COP? COP es el coeficiente of performance, al fin y al cabo es un indicativo del rendimiento de las bombas de calor. Y en este caso estamos hablando de 4.9, un COP de 4.9. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el compresor va a estar consumiendo 1 kilovatio eléctrico y va a estar aportando 4.9 kilovatios térmicos. Por lo tanto, podríamos decir que el rendimiento de esta bomba de calor para calor es de un 490%. ¿Por qué? Porque de 1 kilovatio eléctrico que está consumiendo aporta 4.9 kilovatios térmicos. El COP, que bueno, es el coeficiente of performance, es específico de calor. Y aquí, normalmente, pues, nos ponen las fichas técnicas unas condiciones de funcionamiento, ¿vale?
¿qué significa B0W35? Que muchas veces también se pregunta. Lo que quiere decir es que el foco caliente, es decir, las perforaciones o el brine, que es al fin y al cabo la salmuera que circularía por las ondas geotérmicas, estaría a una temperatura de 0 grados y estaría aportando una temperatura de 37 al interior, ¿vale? Perdón, de 35 aquí. Sería W0, perdón, B0, W35. Por lo tanto, está tomando, son las condiciones estándar que se dan para que todos los fabricantes hagan la comparativa o den sus rendimientos en las mismas condiciones. En este caso, B0, W35. El EER es el equivalente del COP, pero para refrigeración. Lo que hace es prácticamente lo mismo, aquí indica unas condiciones de trabajo, y es que a una temperatura exterior de 35 grados e impulsando agua a 7, por lo tanto, para dar frío, el rendimiento que tienen estas bombas de calor sería de un 5.4, un EER de 5.4. Si lo pasamos a porcentaje, está consumiendo un kilovatio eléctrico y está aportando 5.4 kilovatios térmicos de refrigeración. Si comparamos esto con otros sistemas convencionales, al fin y al cabo, con calderas, calderas de gas, calderas de condensación, calderas de gasóleo, pues ese tipo de calderas, al ser una combustión, tener unas pérdidas, no van a estar llegando a rendimientos del 100%. Y aquí estamos, se puede quedar en torno al 95, 90. Las de condensación incluso, si están bien instaladas y en unas condiciones correctas, pueden estar llegando al rendimiento de 110. Sin embargo, aquí, pues como decíamos, estamos trabajando con un rendimiento de 490%, ¿vale? Y para frío, pues que las calderas, por ejemplo, no podrían incluso aportar, entonces tendríamos que instalar un sistema extra, tendríamos este rendimiento de 540. Esto sería un poco pues, los datos más importantes o que más se consultan a la hora de analizar una ficha técnica o una ficha técnica de una bomba de calor. Y esto sería un esquema hidráulico de lo que sería una instalación. Realmente es relativamente sencillo. Esto consistiría en la sala técnica, de aquí vendrían las perforaciones geotérmicas y aquí tenemos las bombas de calor. La instalación de las bombas de calor, pues se complementa, pues eso, como decíamos anteriormente, bombas de circulación, vasos de expansión, llaves de corte, válvulas de 2-3 vías y los depósitos de agua necesarios para acumular ACS e incluso también, en el caso de que queramos cubrirnos en salud, podemos incluso instalar depósitos de inercia que dan un apoyo a lo que sería la calefacción o la refrigeración. Y esto sería, pues, por ejemplo, bueno, un ejemplo de una sala técnica muy grande. Es una de las mayores que tenemos. Son 7 bombas de calor en cascada, es decir, que están conectadas en serie, y es para un proyecto precisamente en Chile, este de aquí. Únicamente, pues eso, ver un ejemplo real y cómo quedaría la instalación. En conclusión, ¿cuáles son las ventajas de los sistemas de geotermia de baja entalpía? Al fin y al cabo, hay unas ventajas importantísimas, que son las económicas, en las cuales podemos ver que tenemos periodos de retorno mínimos. Estos periodos de retorno tan bajos incluso se potencian cuando nos vamos a edificios cada vez más grandes o que tengan consumos más continuados y que sean más importantes. Al fin y al cabo, estos altos rendimientos que vemos en el segundo punto van a hacer que los ahorros en comparación con sistemas convencionales sean mucho más altos. Por lo tanto, los periodos de retorno serán mínimos. Queremos altos rendimientos. Antes hicimos la comparativa con la ficha técnica. Al fin y al cabo, esto nos permite tener una disminución en el consumo de energía primaria para aportar la misma energía final. Estamos ahorrando en emisiones, en energía, etc. Y luego, pues, estos sistemas tienen calificaciones normalmente A+++. Las bombas de calor permite y ayuda, de hecho, cuando se hace este tipo de instalaciones,
En el caso de que se desee, pues se pueden conseguir fácilmente certificados que, bueno, pues están cada vez más de moda, como pueden ser certificados LEED, certificados Green, Passive House, etc. Dependiendo de los sistemas con los que los comparemos, podemos estar reduciendo un 85% la factura económica respecto al gasoil. Respecto al gas podríamos estar en torno al 60, 40%. Y luego también, pues, que hay incentivos y ayudas económicas para estos sistemas de energías renovables. Otras ventajas de la geotermia es la seguridad. Al fin y al cabo estamos trabajando con sistemas que son eléctricos, que no hay combustión, que están trabajando únicamente con agua, tanto en el foco caliente del cual vamos a adquirir esta energía, como en los sistemas de emisión, que podrían ser, como decíamos antes, sistemas de Pancoil, sistemas de suelo radiante, etc. Por lo tanto, son sistemas muy seguros. No se necesitan instalaciones de ventilación o instalaciones que, como depósitos de acumulación de gas, que podrían necesitarse con otro tipo de sistemas convencionales. No hay combustión, no habría problemas con esas ventilaciones, con el olor, etc. No hay gases circulando ni en el foco caliente ni en la emisión. Y luego, pues el mantenimiento. Realmente es un mantenimiento muy sencillo. Como decíamos, pues con una revisión o dos, dependiendo del tipo de instalación y el tamaño, podría ser suficiente en el que se revisan los parámetros de anticongelante en las perforaciones, los niveles de gas refrigerante dentro de la bomba de calor, bueno, revisar las alarmas si hubo algún tipo de anotación o lo que sea, pero que suelen ser relativamente sencillos. Además, a día de hoy ya, como decíamos al principio, estamos monitorizando la mayoría de las instalaciones, entonces podemos visualizar los parámetros desde las oficinas y ver si hay alguna variación para subsanar los problemas incluso antes de que aparezcan. Y luego lo de los ciclos de antilegionela, que la legionela es una bacteria que aparece en aguas acumuladas y estas bombas de calor, bueno, esta bacteria se muere con temperaturas altas y estas bombas de calor permiten llegar a esas altas temperaturas para matar la bacteria. Y luego, pues eso, al fin y al cabo, ventajas medioambientales. Si estamos trabajando, o bueno, si estamos disminuyendo el consumo de energía primaria, tenemos altos rendimientos y estamos evitando la quema de hidrocarburos pues al fin y al cabo lo que estamos haciendo es reducir las emisiones de CO2, las emisiones de gas invernadero y de otras partículas y volátiles. Al fin y al cabo estamos trabajando con sistemas muy sostenibles, por eso, al fin y al cabo, bueno, estamos trabajando con sistemas de energías renovables. Y luego, pues eso, que se están eliminando calderas y además las instalaciones de los depósitos accesorios o las tomas de gas que hay que hacer hasta las calderas. Luego, a nivel usuario, estas instalaciones al ser eléctricas no producen ningún olor, no, bueno, el ruido, lo podéis ver luego en la ficha técnica, es mínimo y no tiene impacto visual porque, como decíamos, una vez se realizan las perforaciones y los conexionados horizontales, todo eso se puede, bueno, no es que se pueda, sino que normalmente se entiende, ¿vale? Y aquí tendríamos un ejemplo de lo que sería un periodo de retorno. Si bien es cierto, estamos hablando de que la inversión inicial es mayor para una bomba de calor, estaría compitiendo en un edificio, por ejemplo, que necesita calor y frío, estaría compitiendo con dos sistemas que habría que acoplar. Entonces, sí que es verdad que vamos a partir con una inversión inicial mayor, pero que los ahorros que vamos a estar consiguiendo anuales permiten que en los periodos de retorno, este análisis es para la instalación, para el esquema hidráulico que vimos anterior, que es una vivienda unifamiliar de 500 metros cuadrados, y vemos que está retornando cerca del quinto año. Si nos vamos a edificios más grandes, como os comentaba, que tengan mayores consumos, que no sean una vivienda, sin embargo, pues, por ejemplo, como pueden ser oficinas, naves o edificios grandes residenciales, los periodos de retorno pueden ser incluso más cortos. De hecho, normalmente son más cortos. Entonces, en eso consistiría técnica y económicamente los proyectos de geotermia de baja Antártica. Luego, ¿cómo afrontamos cuando nos llega un proyecto? Al fin y al cabo, lo primero que hacemos es recopilar información. Tenemos que saber, para poder ejecutar todo lo que comentamos anteriormente, tenemos que saber a qué nos afrontamos. Tenemos que saber qué tipo de construcciones, cuánta energía va a demandar para dimensionar
la bomba de calor y las perforaciones, tenemos que tener los planos y los materiales constructivos para saber eso, para tener un análisis de cargas. Al fin y al cabo, las cargas son los vatios energéticos por metro cuadrado que va a estar consumiendo este edificio. Luego también, otro punto importantísimo es conocer las características del terreno, que nos va a permitir, uno, seleccionar el método de perforación y, dos, saber cuánta energía vamos a poder extraer y luego, pues, las demandas del edificio. Si tiene demanda de frío, si tiene demanda de calor, de ambas. También, si tiene necesidades de ACS, si hay algunas necesidades específicas. Por ejemplo, que vayamos a temperaturas bajo cero o que tengamos que llegar a altas temperaturas de agua. Básicamente, para el análisis del terreno, pues tenemos que ir a una cartografía con la localización exacta del proyecto que vayamos a ejecutar y ver cuáles son los materiales que tenemos en esa zona. En base a eso, pues vamos a saber un poco la conductividad que vamos a poder ir extrayendo. Si hay niveles freáticos altos, es positivo. Si tenemos ríos, lagos o acuíferos cerca, también es positivo. O incluso podríamos optar por la ejecución de un proyecto, como decíamos anteriormente, de ciclo abierto. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis del ambiente también, del ambiente en general. Y dependiendo de la demanda, esto según la normativa española, la 10715, que es la norma de geotermia española, dependiendo de la demanda o la potencia energética que requiera este edificio, va a haber que realizar un ensayo. En este caso, el TRT es el test de respuesta térmica o test de respuesta geotérmica. Lo que nos va a aportar es, pues, conocer la conductividad térmica que tenemos dependiendo, no dependiendo del material, sino en esa perforación exacta, saber cuál es la conductividad que tenemos. Esto lo que hacemos es analizarlo con un software específico, analizamos tanto la conductividad efectiva, la que tenemos ahí, la que tenemos in situ, después de este TRT, también analizamos lo que sería las características, las cargas de demanda energética que va a tener el edificio y en base a eso lo que hacemos es el dimensionamiento y el diseño de todo el sistema. Lo que decíamos, el análisis, selección de la bomba de calor y seleccionar también qué número de perforaciones vamos a estar realizando y de qué profundidad. Esto, al fin y al cabo, es el resultado de un TRT que realizamos en su día y vemos, pues, que hay diferentes gráficas, una roja, una azul y una negra. Al fin y al cabo, esto se debe al método de realización de los testos de respuesta geotérmica. Lo que vamos a hacer es, durante determinadas horas, estimular tanto dándole calor como dejando reposar el terreno y ver cómo varían las temperaturas en la sonda. En base a eso, podemos estimar cuál es la conductividad del terreno, que sería la línea negra. Y así podemos saber, podemos ajustar el nivel de las perforaciones que queremos hacer o podemos saber, como decíamos anteriormente, exactamente la energía que vamos a estar extrayendo del terreno. Y luego, pues nada, ya para acabar, pues decir que la geotermia tiene la capacidad de hibridarse o mezclarse, de trabajar conjuntamente con otros sistemas de energías renovables o sistemas de calefacción convencionales. Incluso se puede trabajar con geotermia más calderas, geotermia más aerotérmica, geotermia más solar fotovoltaica, que es una combinación buenísima. Y esto lo que va a estar incidiendo es en que vamos a ir obteniendo mejores rendimientos y vamos a tener una instalación, digamos, más verde, más limpia. Y ya para acabar, pues únicamente ver algunos de los ejemplos que realizamos durante los últimos años para que tengáis una referencia de, pues eso, de qué posibilidades tenemos o dónde encajaría este tipo de proyectos. En este caso, o en esta diapositiva, lo que estamos viendo son viviendas. Estas viviendas, pues, están aquí en la zona de Madrid. En este caso estaríamos hablando de 56, para las cuales se instaló una bomba de 300 kilovatios. Esa bomba de 300 kilovatios está alimentada con 32 perforaciones de 125 metros de profundidad. Este edificio, que bueno, tiene un diseño y está diseñado por un estudio arquitectónico muy prestigioso, cuenta, gracias a la instalación geotérmica, cuenta con un sello de eficiencia energética PRIM.
Este caso de aquí particular, pues son 63 viviendas en la isla de Ibiza, en las Islas Baleares, a las cuales también pues, estamos aportando 300 kilovatios, pero en este caso con 24 perforaciones de 130 metros de profundidad. ¿A qué se debe esto? Pues directamente porque estamos hablando de 56 y 63 viviendas. La diferencia no es tan grande y estamos hablando de 300 kilovatios. Pues eso se debe a los materiales que nos encontramos en cada una de las localizaciones. Ibiza, que es una isla calcárea normalmente, pues tendrá una conductividad X y esta zona de Madrid tiene otra conductividad, lo que permite lo que nosotros introducimos dentro de estos programas para seleccionar o hacer un correcto dimensionamiento del número y de profundidad de las perforaciones. En este caso, pues son otros proyectos que se realizaron en años anteriores, porque estos dos que acabamos de ver son muy recientes. Estos son, pues eso, uno se ejecutó en 2012, otro en 2016, para oficinas. Esto es la sede de BBVA, uno de los bancos más importantes internacional e internacionalmente, que también, gracias a la instalación de geotermia, que en este caso fue exclusivamente para agua caliente sanitaria, cuenta con el certificado LEED, y esto es la sede de patentes europea, que está en España, y al fin y al cabo tiene una instalación de 115 kilovatios térmicos. La sede de Madrid, que son otras, perdón, la sede de Metro de Madrid, que también son otras instalaciones, oficinas muy importantes, pues sistemas industriales. En este caso se trata, aquí realizamos un proyecto de I+D+I para climatizar un hangar de 6.000 metros cuadrados que está ocupado por el Airbus A400M en la ciudad de Sevilla. Este es el proyecto que veíamos anteriormente, que está ejecutado en Chile para unos invernaderos y, pues eso, estamos aportando 1.000 kilovatios térmicos, un mega, con 700 kilovatios con bomba de calor térmica. Luego esto está mezclado o tiene una hibridación con una instalación solar termodinámica. Otros sistemas industriales, como podrían ser oficinas, laboratorios y almacenes, en lo que es la sede industrial de Edison, una compañía española, y por ejemplo aquí lo que estamos haciendo es climatizar unas piscinas con un sistema abierto con la captación de los lagos de un campo de golf. Esto sería en el Club Campestre de Aguascalientes de México. Aquí estamos aportando 840 kilovatios, casi un mega, con dos bombas de calor y utilizando la energía del agua contenido con un sistema abierto a partir del agua de los lagos del campo de golf. Y creo que me ajusté bastante bien al tiempo. Incluso dejo un poco más para si hay alguna pregunta. Y nada, pues agradecer mucho vuestra atención. Espero que haya resultado interesante. Bueno, pues espero que tengáis una visión ahora mismo pues, de lo que es la energía geotérmica. Y nada, quedo a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda o pues cualquier requerimiento que tengáis. Muchas gracias y lo dicho, a vuestra disposición. Listo, perfecto, Elías. Muchas gracias por la presentación. En realidad, pues, muy interesante lo que nos acaba de mostrar y esperamos que podamos empezar a implementar en nuestro territorio este tipo de herramientas, ¿no? Y de formas de energías renovables. Muchísimas gracias nuevamente, Elías. Tenemos Gracias a unas vosotros. cuantas preguntas, pero pues las preguntas ya las hará Alejandro en el panel, ¿listo? De Entonces, acuerdo. dando continuación a la agenda del día de hoy, doy la palabra al moderador de la segunda parte de este evento, el profesor José Alejandro Martínez. José Alejandro es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de AN, ingeniero químico y magíster en Ingeniería Ambiental con experiencia de 20 años en temas de gestión ambiental empresarial y gerencia estratégica. Asimismo, José Alejandro hace parte de organizaciones nacionales e internacionales en temas de sostenibilidad y economía circular y actualmente es miembro del Consejo Directivo del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Juan David, y nuevamente muchas gracias, Elías, por esa explicación. Creo que hemos de darte un reconocimiento espectacular por hacer
una explicación amplia, detallada y clarísima en tan corto tiempo. O sea, te has ganado digamos que una recomendación casi que de 100 metros planos. Eh, Muchas gracias. Ahora, no, no, no. Y la idea es que ahora demos avance a un panel en el cual nos van a acompañar algo otras personas, adicional obviamente a Elías, para que podamos hablar un poco acerca de las energías renovables y también asimismo, particularmente temas de geotermia acá en Colombia y las perspectivas. Entonces, acompañando a Elías en este panel, vamos a contar precisamente con el señor Juan David Lizcano del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Juan David es abogado de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Urbano y acreditado como profesional CASA Colombia, uno de los sistemas de certificación de vivienda en términos de sostenibilidad que existen en el mundo, desarrollado específicamente para el contexto colombiano. Juan David es encargado de los temas de política pública, incentivos tributarios y financieros orientados a la construcción sostenible. Muchas gracias, Juan David, por estar aquí en el panel. También nos acompaña el profesor Dagoberto Ortiz, director del programa de Ingeniería en Energías de la Universidad de AN. Dagoberto es ingeniero electricista con magíster en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia y es auditor interno en ISO 50001, versión 2018. Asimismo, y por último, nos acompaña también el gerente de investigación de la Universidad de AN, el doctor Leonardo Rodríguez, quien es ingeniero en mecatrónica de la Universidad de San Buenaventura e ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Valencia. Además, él cuenta con un máster en automática, robótica e informática industrial, un máster en tecnología energética para el desarrollo sostenible y doctorado en automática, robótica e informática industrial. Cuenta con 16 años de experiencia en su realización profesional de gestión e investigación en el área de automatización industrial, energías renovables, entre otras áreas. Así que tenemos un panel de lujo. Quiero de verdad agradecerles a todos su disposición, Elías, Dagoberto, Leonardo, Juan David, para poder hacer esta conversación. Quisiera, justo antes de hacer unas preguntas a todo el panel, transmitir un trío de preguntas que nos quedaron durante la presentación y que personas que están asistiendo a nuestro evento pues generaron. Hay un par que están íntimamente ligadas, Elías, y quisiera, digamos, que transmitírtelas. Una de ellas es, tú sabes que Colombia es un ambiente, digamos, que cambia bastante a nivel geográfico, y entonces hay una inquietud frente al tipo del terreno afecta el rendimiento del sistema. O sea, hay terrenos en los cuales estos sistemas geotérmicos de baja entalpía serían ideales colocarlos. Particularmente, Colombia tiene muchísima riqueza hídrica, tú lo sabes porque pues, somos un país de biodiversidad amplísima, y hay niveles freáticos, incluso a veces, digamos que muy cercanos a la superficie. Entonces, este tipo de situaciones puede afectar realmente los proyectos de geotermia de baja entalpía. Sí, Alejandro, gracias. Bueno, la pregunta es muy interesante y realmente pues, es uno de los casos que tenemos que estudiar antes de ejecutar los proyectos. Lo que estás diciendo es muy positivo. Estos niveles freáticos ayudan muy favorablemente a lo que es la recuperación energética de los terrenos y, por consiguiente, los rendimientos de los sistemas de geotermia de baja entalpía. ¿Cómo puede afectar esto? Pues al fin y al cabo, que para extraer una misma energía se puedan realizar menos perforaciones o, al fin y al cabo, que estemos consiguiendo unos ahorros mejores, unos rendimientos más altos. Los condicionantes que podemos tener, pues es eso, pues al fin y al cabo, pues que tengamos rocas más duras, al fin y al cabo, que sí que es verdad que suelen tener una conductividad más alta que lo que serían materiales como podemos decir, pues, eh, arenas que no tengan estos niveles freáticos tan buenos. Pero en el caso de Colombia, que por lo que yo conozco sí que hay bastante roca, de hecho zonas volcánicas, roca dura, y luego estos niveles hídricos tan altos favorecen siempre a lo que sería el diseño. Lo que van a hacer es absorber muy bien la energía que estamos intercambiando con los ambientes y recuperar esta energía para que nunca haya ningún problema pues, de congelamiento de las perforaciones o algún otro problema que pueda surgir en ese sentido. Por lo tanto, muy positivo, muy bueno que haya estos recursos hídricos. Además, que
pues, como decíamos anteriormente, y algunos de los ejemplos que vimos, si hay pues, lo que son lagos, ríos, también se pueden utilizar para hacer sistemas abiertos de geotérmica, cuales pueden ser más sencillos a la hora de no tener que hacer tantas perforaciones y tener muy buenos rendimientos. Excelente. Ahora bien, hay otra pregunta también, Elías, derivada de tu presentación, y es, digamos que frente a temas de mantenimiento, o sea, ¿qué tipo de mantenimiento requiere este tipo de equipos? Ahí habrá que cambiar el anticongelante cada cierto tiempo. ¿Cómo es esto en términos generales? Obviamente cada proyecto debe ser particular, sabemos. Sí, a ver, sobre mantenimiento, pues tendríamos mucho para hablar, sobre todo, pero es muy sencillo lo que es el mantenimiento de las bombas, de los sistemas geotérmicos. Dimos un par de detalles a lo largo de la presentación, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que son las perforaciones van a estar siempre selladas. Y como decía, selladas porque están enterradas al fin y al cabo, y luego solamente llegan unas tuberías que van a la bomba de calor. Estas perforaciones no necesitan, no se requiere que tengan ningún mantenimiento. De hecho, estas selladas y enterradas no van a tener ninguna, ¿cómo decirlo?, interacción con el ambiente que nos pueda dañar. Por lo tanto, una vez se hagan estas pruebas de presión de las que hablamos y todo esté correcto, eso se mantendría de forma correcta. Si bien es cierto, no hay que, normalmente no se retira el agua o la salmuera, digamos, el agua con glicol en ningún momento, pero sí que uno de los aspectos que hay que realizar durante estos mantenimientos es el control de que el anticongelante no baja. Si bajase el anticongelante podría indicar que hay una pequeña fuga o que se está perdiendo agua, porque al fin y al cabo los circuitos se pueden rellenar con agua. Pero si al cabo de, pues, yo que sé, 5 años, normalmente los mantenimientos se hacen anuales o 2 veces al año, pero si al cabo de 5 años vemos que hay un descenso del glicol que no es normal, nos puede indicar que haya algún problema. El resto de condicionantes que hay que mirar, pues es eso, mismamente los parámetros de la bomba de calor, que son muy precisos, por eso decía que podemos hacer un mantenimiento a distancia, preventivo, nos van a ir mostrando los parámetros de funcionamiento de todo el sistema global y de la bomba de calor. Si no hay ninguna alarma, probablemente es que todo esté funcionando correctamente. Entonces, durante estos mantenimientos que decíamos que podríamos hacer anualmente, lo que se hace es eso, controlar la cantidad de gas refrigerante que tiene dentro de la bomba de calor y pues mirar algunos parámetros que nos puede estar indicando el display. Pero básicamente con eso tendríamos un mantenimiento realizado. Excelente, Elías, muchas gracias. Y continuando, digamos que con el tema que estamos planteando en este panel, creo que para todos los asistentes y para nosotros ya es claro que existe todo un universo más amplio de las energías renovables no convencionales que son las típicas. Lo decía muy bien Juan David al inicio del evento, el tema de la hidráulica, la microhidráulica, la eólica, la solar fotovoltaica, a veces incluso la conservación de calor. Por eso quisiera preguntar al profesor Dagoberto, ¿cómo se observa el conocimiento sobre estos temas de energías renovables o las diferentes energías a nivel profesional en Colombia? ¿Será que hay mucha brecha entre las posibilidades que existen a nivel tecnológico y las capacidades de los profesionales que están formando en este momento en nuestro país? Alejandro, muchas gracias por la invitación y gracias por dejarme las preguntas difíciles. Hombre, yo pienso y pues con la información que se tiene respecto de la academia en tema de renovables, pues esta viene de la mano de las políticas nacionales, de las políticas del gobierno. Hemos visto, por ejemplo, que en los últimos años se ha dado un impulso fortísimo a las energías renovables solar y a la eólica, ¿sí? Pues no por esto significa que no tengamos potenciales en otras áreas. Por ejemplo, en la geotermia, que es el que nos ocupa ahora, pues hay los potenciales, pero realmente, digamos que el Estado no ha tomado como las cartas en este tema de la geotermia y eso pues no ha hecho que el conocimiento se oriente tampoco en esas líneas. Entonces, en este momento el mundo y la gente y los profesionales e incluso los estudiantes que quieren formarse en el tema de energías,
buscan conocer sobre solar y sobre eólica, y no se imaginan que existen otras fuentes de energía tanto o más importantes que estas que se están trabajando ahora. En el caso geotérmico, por ejemplo, no tenemos en Colombia una cifra cierta del potencial. Hay estimaciones, yo las llamaría como intuitivas, que hablan de cerca de 2 gigawatts de potencia disponible. Y basta con mirar, por ejemplo, el atlas que muestra el Instituto Geológico Colombiano del aprovechamiento que hace Colombia de la energía geotérmica, que son los baños termales. Y están sobre toda la cordillera, desde Nariño hasta el límite con Venezuela. Cantidades. Entonces uno podría también intuitivamente decir, oiga, sí, hay mucho potencial. Realmente, no lo conocemos. Entonces hay mucho trabajo por hacer. Em, el conocimiento sobre estas tecnologías, sobre estos aprovechamientos geotérmicos o el aprovechamiento de los mares, por ejemplo, en Colombia tenemos dos mares y no estamos trabajando el tema energético, la posibilidad de aprovechar energía de esos mares. Em, y se enfoca en que también hay posibilidades, es decir, la investigación, por ejemplo, estaría abierta en estos campos, carecemos de información. Algunas universidades han hecho trabajos también exploratorios, tipo monografías, y han registrado algunas cifras, pero no hay un trabajo fuerte en la captura de información y de datos que serían esenciales para poder iniciar unos procesos de aprovechamiento de estos recursos. Entonces, nuestro conocimiento está sesgado y está enfocado a lo que el mercado puede ofrecer con base en las políticas que Colombia sigue en el tema energético, ¿sí? Pues ahí sí tenemos todavía mucho que aprender, sobre todo de geotermia, y pues celebro yo la participación de Geoter y la oportunidad que nos brinda de que la universidad esté vinculada con una empresa que está aplicando esas tecnologías y que pudiese en el corto plazo tener un vínculo un poco más estrecho para que nuestros estudiantes también, digamos, vean que existen potenciales enormes en este tema, no solo de aprovechamiento energético a nivel de país, sino también de desarrollo de emprendimiento, ¿sí? La tecnología de baja entalpía, como bien lo ha dicho Elías, son procesos, pues se ven ahí sencillos, son costosos, pero pues se ven muy alcanzables desde el punto de vista del emprendimiento y pues todos los negocios que pueden surgir alrededor de esa tecnología, que es lo que orienta a la universidad. Además es una energía sostenible, el impacto ambiental no es muy grande. El problema que tenemos en Colombia pues se ve como problema, pero pues hay que analizarlo más a fondo. Es como la posición de la población en donde están ubicados estos yacimientos, porque son normalmente parques naturales, son terrenos ancestrales, entonces hay cierta cosmología alrededor de esos terrenos y entonces la participación de la sociedad en los proyectos es algo compleja. Y esa es una de las variables por la que se ha obstaculizado como el profundizar en esos conocimientos que necesitamos para poder explotar esos recursos. Pero por lo demás veo que lo veo como una potencialidad y como algo que hay que trabajar en Colombia fuertemente. Excelente, profesor Dagoberto. Y es muy claro que este ejercicio que para los empresarios que asisten a este Viernes de Soluciones Sostenibles puede ser diferente porque no es el mismo ejercicio convencional de los Viernes de Soluciones Sostenibles del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Este es un ejercicio, este es un piloto de paso que estamos haciendo con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y con el apoyo de Geoter para estar construyendo cátedras abiertas en las cuales las empresas, en las cuales las universidades y en las cuales, digamos que también el sector público pueda empezar a trabajar de la mano, porque es claro, las universidades no solo generan o forman competencias relevantes para la vida moderna en sus estudiantes, sino que también generan nuevo conocimiento. Y en esa línea, quisiera preguntarle a Leonardo, ¿cómo se concibe que las instituciones de educación superior empiecen a apoyar a las empresas a partir de ese conocimiento nuevo que se genera, que en algunos casos a veces era históricamente como un poco teórico, pero que ya vemos que tiene que volcarse más hacia lo práctico? Leo. Hola José Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a Geoter, muchas gracias al Consejo también por esta invitación y estar en este panel. Y bueno, mi pregunta, Dagoberto, es más difícil todavía que la suya, entonces esto va subiendo de nivel. Pobre Juan David, cuando lleguemos a Juan David es cuando realmente me voy a preocupar de la pregunta de él. Pero bueno, José Alejandro, no, yo creo que
uniendo un poquito las conversaciones de Elías y uniendo un poquito también lo que venía diciendo Dagoberto, en Colombia se ha dado una mirada muy exclusiva y aunque se ha abierto el campo de las energías renovables, nos hemos volcado mucho al tema solar, al tema eólico, de pronto al tema de biomasa, aunque en eólica estamos todavía muy quedados, realmente estamos todavía muy en pañales en unas energías alternativas. Y bien lo dice Dagoberto, es impresionante el potencial que podemos tener y que no hemos verificado ni hemos hecho investigación con las instituciones debidas de cuál es ese potencial geotérmico, ni de baja, ni de media, ni de alta entalpía, ¿no? Digamos, hay un estudio del IDEAM en el Galeras, bien interesante, pero al final estamos en eso, estamos muy en ceros en Colombia en estos temas. Y pienso que ahí radica la investigación básica que debemos hacer o debemos apoyar desde las universidades y que las entidades territoriales, las entidades públicas deben ayudarse con nosotros o con las universidades para poder sacar estas investigaciones adelante y verificar estos potenciales. Y luego viene ya lo que tú dices, José Alejandro, y creo que es muy importante empezar a hacer pilotos, ¿no? Digamos, el potencial en baja entalpía, tal vez en la costa Caribe, es muy alto, muy, muy alto. Y poder hacer eficiencia energética en los hoteles hoy en día que tenemos allí, por ejemplo, pues les va a servir mucho con la cantidad de problemáticas que tienen ellos asociadas a los temas de energías, de solo tener una fuente de generación estable. Entonces, creo que ahí hay un potencial muy alto. También hay que mirar económicamente cómo el país está preparado para esto y creo que está preparado ya para esto. Ya la ley 1715 nos da una entrada a todo tipo de energías renovables y por lo tanto debemos empezar a hacer pilotos. Debemos empezar a buscar la manera, los recursos para hacer pilotos en diferentes zonas del país, hacer investigación aplicada, ver cómo funcionan, características, problemáticas, proveedores. Hay elementos que tal vez no consigamos en Colombia, como cuando empezó el boom solar, y de pronto aquí se hacen perfiles para la industria, pero tal vez perfiles para aplicaciones solares no teníamos, y hoy en día tenemos, ¿vale? De pronto bombas geotérmicas, bueno, podemos tener adaptaciones. Cuando empezó el tema solar, baterías solares no existían, entonces la única empresa en el país que era Coéxito empezó rápidamente a fabricar baterías solares antes de que llegara la competencia. Y bueno, creo que el mercado se tiene que abrir y para eso tenemos que empezar a hacer pilotos viables. Y cuando empecemos a ver los beneficios, sobre todo en eficiencia energética, pues podremos empezar a tener ya una apertura mayor en el mercado y muchos más estudios y mucha más entrada también de parte de las universidades. Estamos ávidos de hacer un proyecto de investigación aplicada en estos temas. El profesor Dagoberto, que ha trabajado bastante en eficiencia energética, ha hecho proyectos piloto en algunas zonas del país. Creo que sería ideal conseguir recursos y montar unos de estos pilotos aquí en Colombia, cerca de Bogotá, por ejemplo, para tener algo de eficiencia con nuestro gas natural o en zonas más calientes, digámoslo así, de mayor temperatura para otro tipo de modelos. Excelente, Leo, y creo que esa es una excelente invitación para que ese esfuerzo que nos comentaban que Geoter ya hizo previamente, por allí en la zona de Tocancipá, nos comentaban, pudiésemos replicarlo con miras a ir consolidando un ejercicio que no solo sería beneficioso para un contexto de creación de conocimiento, sino efectivamente para la construcción de soluciones sostenibles al sector de construcción. Para empezar a abordar ahora desde el contexto de construcción, pues está claro que el avance que se ha tenido en los últimos años de la sostenibilidad en Colombia, pero también en el mundo, pues es cada vez más fuerte y esas alianzas que se pueden tejer con universidades, con sector público, con sector privado, pues hace parte de los grandes logros de esos avances. Por eso, Juan David, quisiera preguntarte cómo se observa esa relación entre la construcción sostenible y las energías renovables no convencionales en el país. Tú que trabajas en el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, ¿cómo observas eso o ese acercamiento? Listo, perfecto. Gracias, José Alejandro, Dagoberto, Leonardo, Elías, por sus respuestas hasta el momento. Y para dar ya pues, respuesta a esta pregunta específica que usted me hace, José Alejandro, diría en dos palabras que esta relación entre las energías renovables y el Consejo y el sector de la construcción sostenible es directa y positiva, ¿sí?
¿Esto qué quiere decir? Que a lo largo de estos años que hemos venido trabajando con diferentes actores que trabajan en este campo de las energías renovables, pues nos hemos dado cuenta, y bien como lo han dicho ya los panelistas que nos acompañan, es que sí han habido avances importantes, ¿sí? Ha habido voluntad de ambos lados, y de ambos lados hago referencia tanto al sector privado como al sector público, ¿sí? De miembros aliados del Consejo también. Hemos visto cómo, y nosotros también hemos identificado que las energías renovables es sin duda uno de los caminos, ¿sí? Con los cuales vamos a lograr definitivamente una descarbonización del sector edificación, ¿sí? Que es una meta claramente pues a unos años, pero que sin duda alguna resulta pues una de las herramientas y de las formas en que vamos a lograr pues finalmente este objetivo. Asimismo vemos como cada vez más diferentes actores se siguen sumando, ¿sí? Ya no estamos hablando únicamente de proveedores, fabricantes, sino vemos también, y con los que estamos acá presentes, que la academia también está jugando un papel muy, muy importante, diferentes estudios que se han hecho y han visibilizado pues ese potencial que Colombia tiene territorialmente hablando, ¿no? También vemos cómo, gracias a diferentes empresas que han promocionado mucho este tema, cómo el usuario final también se empieza a interesar más por las energías renovables, ¿no? Entonces ya pasa de ser únicamente una apuesta, ¿sí? A pasar a ser como esa necesidad y esa exigencia, ¿sí? Que el usuario final pues empieza ya a ver, a decir, bueno, es que me va mejor de pronto en una edificación con la que cuente con un tipo de energía eficiente, renovable, etcétera, a una edificación tradicional. Entonces, ya para concluir y retomando esas dos palabras de positiva y directa, es ver cómo todos estos actores han venido trabajando en este campo y hemos venido pues confluyendo y logrando pues este objetivo común, que es el que nos tiene también acá el día de hoy, de que estas energías pues se sigan promoviendo de mejor manera en el país, ¿no? Excelente, Juan David, muchas gracias. Y bueno, digamos que concretar y generar, digamos que una síntesis de esta maravillosa jornada y también para respetar pues los tiempos de nuestros convocados, voy a sintetizar, yo tenía para Elías un par de preguntas, pero la voy a sintetizar en una porque termina siendo la misma y la quisiera replicar, digamos que hacia los demás participantes. Para Elías, yo quisiera partiendo de ese conocimiento tan específico, tan amplio que se tiene sobre el tema de las energías renovables no convencionales, de la energía geotérmica de baja entalpía, y el conocimiento de la condición de Colombia, pero asimismo de la Comunidad Económica Europea, que es donde está la base de Geoter. ¿Cuál es la perspectiva que se observa o que ustedes observan como Geoter, que usted observa como experto de este tipo de tecnologías frente a la construcción de ciudades sostenibles o a la construcción sostenible como tal? Me gustaría que Elías nos pudiera como abrir esa visión, y también me gustaría que después de Elías, todos y cada uno, si quieren les voy dando la palabra, tal vez en el mismo orden que lo hicimos, pudiésemos observar nuestra apreciación sobre cuáles serían los siguientes pasos que se imaginan para Colombia desde sus diferentes áreas, ¿no? Desde el área académica, desde el área de investigación y desde el área de construcción. Entonces, Elías, ¿tú cómo ves esto? El nivel de las preguntas sigue aumentando, ¿eh? Bueno, pues a ver, desde mi punto de vista, y sigue en relación de las respuestas de los panelistas anteriores, parece que sigue aumentando el nivel, pero además que sigue una línea muy bien hilada. Desde mi punto de vista, Colombia se está posicionando o sí que está tomando una dirección muy buena. Como decíamos anteriormente, bueno, el país se ha dado cuenta de que existe un problema medioambiental y se está dando cuenta de cuál es la solución. Al fin y al cabo, pues probablemente sean las energías renovables y la inversión en energías renovables. Si bien es cierto, queda mucho por hacer. Como comentábamos, nosotros tuvimos la oportunidad y pues, a nivel de emprendimiento estamos allí con nuestros socios. Daniela, que nos presentó para el Consejo, para el Consejo, bueno, perdón, para el Consejo de Construcción Sostenible, y Carlos Rodríguez,
pues están allí representándonos y están ejecutando esta opción de emprendimiento empresarial con Geoter en el país, en Colombia. De hecho, pues ya tenemos esta experiencia, el proyecto que se realiza en Tocancipá. ¿Qué ocurre? Pues que para potenciar o para desarrollar estos proyectos que nosotros pues, ya tenemos el know-how, nos encontramos también con dos problemáticas. Una primera es el desconocimiento, y ahí viene la parte educativa y donde la universidad también pues va a aportar mucho a lo largo de los próximos años, pero que no es una cosa extraña. Quiero decir, aquí en España también nos encontramos con que muchos clientes les explicas la tecnología y no la conocían, o que todavía hay muchas constructoras, o bueno, pues que todavía es una, digamos, una tecnología incipiente. Pues ocurre lo mismo en Colombia. El tema de los proyectos piloto. Los proyectos piloto, al fin y al cabo, son los que nos cuestan, los primeros. Hay que no convencer, sino que hay que mostrar la tecnología, las ventajas de esta tecnología que la vimos en la presentación, y luego, pues, se llega a una conclusión que realmente es beneficioso, no solamente técnicamente, sino luego económicamente también. Nos cuesta, en este sentido, entrar con una tecnología nueva en un país. Pero, como decía anteriormente, yo creo que la línea que está llevando Colombia es muy positiva. De hecho, pues, se ve que hay incentivos para la realización de este tipo de proyectos, hay excepciones de aranceles para sistemas de energías renovables. Por lo tanto, yo soy muy optimista para que en los próximos años se vayan desarrollando este tipo de proyectos. Entonces, pues, un poco agrupando las respuestas de las preguntas, bueno, de las respuestas anteriores, de los panelistas anteriores, esta sería mi visión. Está en una línea muy buena, pero todavía queda mucho trabajo que hacer, desde la educación hasta luego la ejecución, el emprendimiento empresarial y, bueno, al fin y al cabo, pues todo lo que conlleva este tipo de tecnologías. Elías, muchas gracias. Profesor Dagoberto, pasos siguientes, ¿qué viene? ¿Qué deberíamos hacer? Pues ya arrancamos. Yo creo que lo que iniciamos hoy es un buen punto de partida. Hay que integrarnos, ¿sí? Hay que conocer a otros actores. Tenemos que vincularnos más con la industria. Tenemos que fortalecernos nosotros mismos como Universidad de AN y tenemos que hacer alianzas con otras universidades. Hay mucho trabajo por recopilar y el papel nuestro es importante como universidad en la recopilación de información, por ejemplo, en trabajos de grado y proyectos de investigación y grupos de investigación en estas áreas, en orientar a los chicos a estos tipos de tecnologías para que conozcan y divulguen. En la divulgación tenemos también un papel muy importante por estos medios, por ejemplo, y crear nuevos programas más enfocados en estas cosas que estamos desconociendo y en las que hay muchas actividades por desarrollar. Fomentar, pues ahí ya ese es más papel de Leonardo, ahí me meto yo en, en la cámara siguiente, fomentar la investigación en esos temas y ahí buscar recursos que apoyen investigación en estas áreas, que además los chicos están ansiosos de hacer este tipo de actividades, a ellos les encanta explorar todas estas formas de conseguir energía, amén de que la pandemia ha enseñado que el petróleo pues tiene ya un futuro no tan cierto y los países han optado ya por las energías limpias. La geotermia es una de esas energías limpias y pues hay que trabajar el tema fuertemente. Excelente, profe Dago, muchas gracias. Leo. Él se mete conmigo, yo me meto con él. Pues yo creería que sí, que Dagoberto tiene toda la razón y ya nos están quitando, ya entre Elías y Dagoberto le quitan a uno, ya uno no sabe qué decir, porque al final, pues, pobre otra vez Mandavi, pobre Mandavi. Pero bueno, nosotros tenemos una carrera de ingeniería en energías y ahí me meto con Dago. Y por ejemplo, deberíamos tener una lectiva en geotermia para poder permear con los estudiantes precisamente todos estos temas, poder visitar el prototipo, poder ver las buenas prácticas del prototipo y las malas prácticas. Y con malo no quiero decir algo malo, sino sencillamente qué falencias tuvimos en la instalación de este prototipo, qué inconvenientes a nivel industrial, que no tenemos en Colombia para poder desarrollar muchos más prototipos de estos, qué nos está haciendo falta.
hablar con las cámaras de comercio para poder hacer programas de sensibilización. Las cámaras han hecho un papel muy bonito también en Colombia, en toda Colombia, y es de poder sensibilizar todos los temas de energías y pues el tema de geotermia deberíamos también trabajarlo. Y obviamente, por supuesto, pues la Cámara Colombiana de Construcción tiene un papel fundamental aquí y es poder empezar a ver cómo eso, difundir, mostrar que la tecnología no es de ayer, que tenemos países en el mundo que producen casi el 100% de su energía eléctrica a partir de geotermia, el caso de Islandia, por ejemplo, y que pues no es un juego de una experimentación, sino que ya podemos hacer una transferencia real. Y cuando ya hablo de temas de transparencia, ya ahí me meto en investigación y gracias a algo que me dio la palabra, y es que obviamente la transferencia nunca es un tema fácil. Una cosa es cómo funciona una instalación geotérmica en Europa, en España, a traerla aquí a Colombia, implementarla y ver cuáles son esas diferencias frente a los tipos de suelos, frente a las características de ellos, frente al clima, a las variantes climáticas. Los primeros proyectos fotovoltaicos en la costa caribe tuvieron fracasos por la alta salinidad y los perfiles y aluminios que venían de otros países sufrían por más de que en esos países no tenían ningún inconveniente. Entonces los temas de transferencia y la investigación aplicada tienen que ir a revisar esas buenas prácticas, a revisar esas malas también y poder ir avanzando un poco en todo esto. Obviamente me encantaría, ya que Hago está ahí metido en todo esto y el Consejo Colombiano y Geoter, pues que nos inventemos una reunioncita ahora y podamos verificar y buscar insumos para hacer otro piloto y ojalá otro piloto cercano para llevar a nuestros estudiantes y que ellos lo conozcan, puedan hacer prácticas ahí, puedan jugar con estos dispositivos, puedan ver cómo funciona, que realmente físicamente es un concepto sencillo y poder seguir ahondeando en esta comunidad alrededor de la geotermia. Súper, súper Leo, y esa propuesta de seguro la llevaremos a cabo y no solo en un contexto de Universidad de ANS, sino aprovechando esa cámara de universidades del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, vamos a desarrollarlo, o sea, siempre y cuando pues Elías nos diga que sí. Dice que no, pues ahí sí nos toca buscar qué hacer, pero... Depende de las preguntas suyas, dependerá de sus preguntas, José Alejandro. No quería interrumpir a nadie, pero por supuesto. Pero sí, la idea es esa y la idea es seguir dándole trascendencia a estos ejercicios, que estos ejercicios no se queden, digamos que solo en unos papeles importantes de impacto, sino que logren trascendencia y que logren efectivamente ese camino a la sostenibilidad. Y hablando de construcción sostenible, entonces, Juan David, ¿tú cómo ves en términos de siguientes pasos este tema? Sí, yo me centraría en tres aspectos principalmente. Primero, que el sector como tal totalmente pues debe mejorar la forma de comunicación de lo que se tiene, ¿no? O sea, hay muchos casos de éxito como lo que nos mostró Elías, pero muchas veces no encontramos pues los medios correctos o los espacios para hacerlo. Y por eso es que aún hay algo de desconocimiento de personas de estos temas. Muchos no saben lo avanzado que hemos estado en esto, que claramente pues falta un camino que recorrer, pero pues sí es muy importante seguir teniendo espacios como este Viernes de Soluciones Sostenibles en el que estamos acá. Segundo, también creo que se deben centrar esfuerzos en un tema de incentivos, ¿sí? Existen unos incentivos tributarios en la Ley 1715 que ya Leonardo pues la anunció al principio de su intervención, pero y sé que hay muchos proyectos que han optado por este tipo de incentivos, pero sí sería bueno mostrar cuáles son esas cifras, qué es lo que se ha hecho, quiénes han optado por esto, sabiendo también pues que es una información pública, ¿no? Y esto lo que va a hacer es enriquecer y legitimar cada vez más pues este discurso que cada uno de nosotros pues ha estado diciendo el día de hoy. Y tercero, y desde un punto de vista pues muy positivo, pues yo sí considero que todo este tema se va a seguir masificando, va a hacerse mucho más masivo y desde el Consejo pues también nos gustaría que no solamente se implementen prácticas de energías renovables en sector pues comercial, sí, oficinas, industria, etcétera, sino también poder llegar acá en el país a más cantidad de proyectos residenciales, ¿no? Que pues ya Elías nos mostró algunos ejemplos pues, de esta parte geotérmica en especial, y vemos pues que también es un sector que está necesitando la implementación de este tipo
equipos, herramientas, tecnologías y demás. Excelente, pues no me queda más realmente que agradecerles a los miembros de este panel. Acabo de tuitear precisamente que es muy fácil moderar cuando se tiene, digamos que personas tan brillantes y tan con el contexto tan claro. Entonces yo simplemente soy un facilitador, un medium. Pero esto esperamos, creo que todos, Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, Geoter, Universidad de AN, que sea el inicio de más acciones que nos permitan empezar a llevar estas soluciones reales, funcionales, probadas a nuestros sectores, en este caso nuestro sector construcción, nuestro sector turismo, a diferentes sectores, nuestro sector residencial en Colombia, aprovechando esos potenciales y pensando en el desarrollo sostenible. Así que Elías, Dagoberto, Leo, Juan, muchísimas gracias por hacer parte de este panel y a todos los asistentes a este evento, a este Viernes de Soluciones Sostenibles un poco especial, a los representantes de la Cámara de Universidades del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, muchas gracias por participar en este piloto, por participar en este ejercicio y por unirse, digamos que a esta vaca que esperamos. Bueno, vaca es esta colecta tal vez, Elías, este grupo en donde todos ponemos algo, que claramente tiene un fin común y es buscar la sostenibilidad a través de los diversos espacios de los sectores productivos. Muchísimas gracias, fue un gusto moderarles y Juan David, te cedo la palabra para que podamos hacer el cierre del evento el día de hoy. Listo, José Alejandro, muchas gracias a usted por toda esta organización, Geoter, en cabeza pues de Elías en este caso, Leonardo, Dagoberto. Agradecerles pues a los asistentes acompañarnos una vez más en estos espacios de Viernes de Soluciones Sostenibles, que como les comenté al principio, la idea es seguir enriqueciendo pues estos conocimientos en sostenibilidad aplicada al sector construcción. Entonces, agradecerles nuevamente a todos y contarles pues que estén muy pendientes de las redes sociales de las empresas acá que organizamos de la Universidad de AN, Geoter y Consejo, porque muy seguramente vamos a seguir teniendo este tipo de espacios para poder generar más conocimiento en estos temas que nos interesan a todos. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Luego. Hasta luego. Hasta la próxima, Elías. Hasta el café próximo para seguir trabajando en esto. Cuando queráis. Muchas gracias. Listo, ok. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Chao. Hasta luego.